Ahí, Hola, buenísimo, genial. ahí está grabando, después te mando, te la paso. Bueno, muchísimas gracias, Gabriel. Tengo que resolver eso porque realmente es complicado. Mm, Bueno, Gabriel, mira, yo te decía, soy Andrea Berenblum. Trabajo en una universidad de Río de Janeiro y soy argentina. Y estoy hace 29 años allá y ahora vine a hacer un postdoctorado acá a Buenos Aires y bueno, estoy un poco trabajando con Daniel en algunas actividades y bueno, me interesé por el tema de la red, ¿no? Empezar, bueno, a ver un poco de qué se trataba, ¿no? Y conecté a algunas personas que Daniel me fue dando los contactos. ujú. Eh, entonces vos, Gabriel, me decías que sos docente de la provincia de Buenos Aires, ¿no? ¿De Sí, Avellaneda? sí, sí. Soy, ya tengo 30 años más o menos de docente en distintos niveles del sistema y también hace ya casi 21 años, 22 años, profesor de institutos de formación docente en Avellaneda. Hace poco, relativamente poco, también asumí la vicedirección ahí en el instituto y también soy director de un centro de formación permanente que tiene la provincia de Buenos Aires. Tienen en cada distrito, tiene una biblioteca pedagógica y un centro de formación permanente Ujú. para docentes del sistema de la provincia. Y ahí soy director ya van a ser 4 años más o menos. Uy, o sea que tenés un montón de puntas, ¿no? Sí, siempre hice muchas cosas a la vez, otras que no te estoy contando también, Claro, me imagino. vinculadas a la docencia también, pero que también fueron muy formativas, ¿no? Siempre el trabajo es muy formativo. Y vos sos maestro. Yo soy maestro, eh, lo de los maestros que hicimos 2 años más después del Sí, secundario, sí. y también soy profesor de psicopedagogía. Ah, qué bueno. Y escúchame, ¿cómo me puedes contar así rápidamente cómo fue que eh, crearon el nodo Avellaneda y cómo se empezaron a interesar por esta Entonces, red? ¿a vos te interesa la red de formación docente y narrativa? Sí, sí, Porque no sé si Dani te contó que estamos también dentro de otro colectivo más grande que nos contiene, que es el colectivo argentino de docentes que hacen investigación desde la escuela y la comunidad. qué Que, interesante. que ahí estamos también con otras redes y colectivos de Brasil también y de Río, la gente de Río de Janeiro con Carmen Sampaio Sí, y Tiago. ajá. Bueno, O sea, esa es otra red. en realidad no es otra, porque es como que es una confederación de redes de esas, Sí, es una red más grande, digamos. y contiene Sí, y nos contiene como red a nosotros. Así sí. como la red de narrativas contiene los nodos, digamos. Esa es un poco la descripción que nos dimos, ¿no? Para poder entendernos un poco. Lo mismo, cómo se formó el nodo de Avellaneda, bueno, a partir de estar en algunos proyectos con la red de narrativas y de llevar al territorio la propuesta, ahí nace el nodo, que en ¿Eso realidad, cuándo fue, más o menos? Mucho. mira, creo que tiene que ver con el trabajo que se hizo en el instituto donde estoy ahora como docente, entre 2008, 2010, no sé, Sí. después de trabajar con Daniel en varios lugares y yo estando como profesor en el instituto, surgió la posibilidad de financiamiento de un proyecto de mejora de los institutos de formación docente, que lo hacía una institución privada que sigue estando, que se llama Fundación Luminis, que te bancaba cierta cantidad de dinero para
cosas y también para especialistas. Y ahí Daniel vino como consejero académico a este proyecto en el instituto que tuvo que ver con trabajar narrativas desde la formación docente inicial. Y bueno, ahí se hicieron distintas actividades, ¿no? Tendría que ver bien la fecha. Bueno, fue, no te digamos, preocupes, más o menos. acá hay dos historias, digamos. Hay una pre-kirchnerismo y otra post-kirchnerismo en el sentido de cuánto hubo para hacer, digamos, todo lo que fue anterior, si bien hubo apoyo estatal, ¿sí? Después del 2008, 2009, como que eso fue mucho más grande todavía, ¿no? El apoyo y la cantidad de actividades. Entonces fue como una especie de necesidad de abrir el nodo Avellaneda, porque era como, bueno, busquemos un lugar donde hacer estas cosas, este tipo de actividades. También en el 2007, te puedo decir, hubo una actividad de financiamiento de investigaciones que hizo el Instituto Nacional de Formación Docente. Vos sabés, Andrea, que acá, creo que fue en el 2010, se abrió como los institutos fueron transferidos a las provincias, después en el gobierno de Cristina se crea el Instituto Nacional que nuclea a todos los institutos, aunque los institutos sean de las provincias. Ahí surgieron planes de financiamiento de investigaciones. Y yo conseguí el financiamiento para un proyecto de investigación narrativa que era sobre cómo experiencias de enseñar a leer y escribir. Y con eso hicimos un librito. Perdóname, ¿ese libro está disponible? Yo sí, tengo algunos ejemplares porque los mandamos a imprimir nosotros y está también en PDF. Lo tengo que buscar en mi correo y te lo mando. Buenísimo, gracias. Después te paso mi correo. Está. Y entonces ahí logramos hacer más actividades, ¿no? No sé. A veces el trabajo en red es como muy sui generis, ¿no? Y yo siento que si bien hicimos muchas cosas y con mucha gente, no termina de ser el nodo Avellaneda con sede. Sí. Y sí es un entramado o una serie de experiencias que se fueron haciendo desde el nodo Avellaneda, que muchas me tienen a mí y otras tal vez no tanto, y en otras participamos todos los nodos, armamos hicieron actividades en Avellaneda, los encuentros los organizamos desde la red, no solo desde el nodo. Pero sí hay cierta identificación ya con Avellaneda, una experiencia en el trabajo con narrativas. ¿Y cómo se organizan, digamos? ¿Cuántos maestros más o menos participan? ¿O no es fijo? No es algo fijo. Claro. Tiene que ver con proyectos. Yo intenté hacer algo más fijo desde que soy director de este centro de formación permanente, ciertas actividades. Y hemos hecho distintas actividades, así que no es que tengamos un miembro. Ahora, un número determinado de personas. Sí. Hay actividades donde participaron 60 y hay actividades donde fuimos 4, ¿sí? Y hay actividades que terminaron en un libro y actividades que no terminaron en nada también. Sí. Que fue la experiencia y nada más. O que la experiencia fue que la gente escribiera su relato y lo compartiera en algún lugar y ahí quedó, ¿sí? Y son muy lindas, muy interesantes. Hay una trabajamos con experiencias de bibliotecarios escolares, escribiendo bibliotecarios escolares, y eso no se terminó de publicar, además porque se nos cruzó la pandemia en el medio. Sí, que muy difícil, ¿no? Seguir con Sí, con algunas cosas sí, fue difícil. Y además también lo que a veces es difícil es para el sistema, si bien estamos en un sistema educativo
provincial bastante amplio y que permite muchas flexible en algunos aspectos, en otros siempre como que siempre reclama la aplicabilidad, ¿no? Sí. Bueno, ¿y esto cómo lo aplican? No, no sé, no se aplica para nada. Entonces salía a decir, mira, no se aplica en nada, no, no sirve para nada. Mejor que te vayas con la idea de que no sirve para nada, que pienses cómo aplicarlo. Porque Sí, esto es algo que yo te quería preguntar, no cómo aplicarlo, obviamente. No es así la pregunta, pero a vos, o sea, ¿qué te parece, en qué sentido a un maestro o maestra participar, ¿no? Y escribir sus experiencias? eh, ¿Le sirve, le modifica su práctica, ¿no? O como sujeto, o lo que él hace como maestro o maestra. eh, mira, ¿Cómo lo ves? sí, como siempre voy a tomar palabras de Daniel o cosas que leí de Daniel, que me parece bastante reveladora, ¿no? O que le pone nombre o categoría a algunas cosas que pasan. Me parece que ese tema del posicionamiento docente cambia, cambia el posicionamiento. El experimentar otros posicionamientos es, en esta vida es maravilloso, ¿no? Ujú. Digamos, si siempre fuiste una persona que estuvo solo en el aula eh, repartiendo fotocopias del manual y de pronto descubrís que lo que vos pensaste estuvo bueno y las actividades estuvieron lindas y las escribís y las compartís con otro, bueno, cambia la vida. Ahora, que estés abierto a dejarte atravesar por esa experiencia y que esa experiencia te signifique, y bueno, ya depende también de cada uno, ¿no? Me parece que no hay que, no hay que, no hay que decir, bueno, esto, si pasás por A, vas a salir B. Sí, claro. Hay gente que pasa por esta experiencia y termina en un congreso en Canadá hablando con maestros, contando su experiencia, y hay otros que pasan por esta experiencia y dicen, no sé, escriben, qué sé yo, no sé para qué sirve. Bueno, depende de lo que cada uno es no digo capaz porque también suena como limitante, ¿no? Pero lo que cada uno está dispuesto, lo que cada uno puede transitar en ese momento. No sé, hay maestros jubilados que han vuelto al sistema y se han reconectado de nuevo y les permite compartir la experiencia. Hay docentes más jóvenes que han podido acercarse al mundo de la academia y la academia se ha acercado a ellos a ver lo que estaban haciendo. Me parece que es como una experiencia muy abierta, ¿no? No es tan de resultado. Sí. No, 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 pero por eso te decía, no como resultado, y sí, bueno, ¿qué sensación tenés? O de haber escuchado cosas que ellos dicen, bueno, ¿no? esta que te estoy contando, ¿no? La posibilidad Claro, de cambiar con otro, a ver, publicar. Uno puede decir publicar, aparecer en un libro. Bueno, si para los académicos es tan importante publicar, bueno, para los maestros empieza a hacerlo también, claro. ¿no? Tener un nombre en el papel y compartirlo y que eso te trascienda. Ahora, ¿en qué modifica la práctica? Bueno, uno puede pensar en qué modifica la práctica. Y también puede ser que se dé o no, pero el hecho de que puedas escuchar a los otros, el comentario, darle valor a lo que los otros producen por escrito o en forma oral, darle el valor y respetarlo, que nos cuesta tanto a los maestros argentinos, ¿no? Porque somos muy de corregir enseguida, ¿no? O por lo menos el modelo que yo tengo de maestro es el que corrige, el que interviene, el que dice, el de la normativa, y esto de la narrativa te corre un poco de ese lugar. Te corre un poco, no digo que Claro, sí, sí, claro. escribir con falta de ortografía, pero te corre un poco de ese lugar de, bueno, mira, ahora escribimos un borrador y después lo corregimos y después lo releemos. Es distinto a corregir y ya Y aprobar. listo, claro, Claro, ya ahí claro, te cambió la vida, digamos, es decir, claro.
como se piensa más como proceso, ¿no? Pensar en proceso. ¿Y cómo se organizan? ¿Son talleres? ¿Ustedes organizaron talleres? ¿Cómo? Sí, son espacios que se pacta de alguna manera. Si es entre docentes en forma libre, bueno, serán en cualquier horario. Y si es a partir del trabajo institucional, oficial, también hay que pactar con las autoridades determinado tiempo y espacio, ¿no? Por ejemplo, este que te contaba con bibliotecarios escolares fue autorizado por los inspectores. Entonces, ellos le daban un día por mes a los bibliotecarios escolares para que se reúnan a escribir sus experiencias. Qué bien, qué interesante eso, ¿no? Sí, sí, porque está bueno que sea en el espacio laboral. Claro que cuando es maestro a cargo de niños es un poco más complicado, pero hay que encontrarle la vuelta, siempre se puede, dentro de un espacio de un curso, por ejemplo, en un curso que ellos vienen a hacer porque les da puntaje, poner este tipo de experiencias, así. Se va buscando, hay que buscar la forma de organizarse. ¿Y cómo ustedes tienen, quién conduce, digamos así, esos espacios, esos momentos? Y tratamos de que sea gente siempre que haya transitado la experiencia de pasar por un taller y de escribir, y que, digamos, las que ponemos bajo nuestro paraguas son estas, ¿no? Que hayan pasado por nuestra modalidad del dispositivo. Porque propuestas de escritura hay muchas. Claro. Entonces, bueno, para ponerlas bajo nuestro paraguas, que hayan pasado por nuestros talleres, que los conozcamos, así nos vamos como llamando para asumir esa coordinación. Eso. Pero ustedes tienen espacios específicos de formación de esos coordinadores, ¿no? Sí, hubo ¿Sí? varios talleres de formación de coordinadores también, que son como los mismos espacios de talleres de documentación, ¿sí? Nada más que te estás formando como coordinador porque también vas reflexionando sobre cómo es esa intervención, cómo trabajar con los grupos, cuáles son los momentos, cómo traccionar para que salga. Eso. Claro, porque no debe ser nada simple, ¿no? Todo ese proceso, ¿no? De lectura, reescritura, Sí, consignas. tiene una complejidad especial, ¿viste? No es que es difícil escribir. De última, se supone que para un adulto formado, docente, tan difícil escribir no es, tan difícil contar una historia no es. Es cuestión de encontrar el momento, de dejarse comentar y comentar otros. A esto me refiero, como que no debe ser nada tan sencillo, ¿no? No, pero tampoco es tan terrible, ¿no? Digo, es una actividad intelectual como de taller y de intercambio, ¿sí? En, algún, en algunos momentos siempre hubo como, se está cuestionando la autoridad pedagógica, de qué sé yo, y vas a hablar mal de tu inspectora en el relato. Esos son como fantasmas que pasan, ¿no? Después, al momento de escribir, viste que hay un momento de identificación de experiencias, que es Sí. colectivo, ¿no? Entonces ahí ayuda a decir, bueno, a ver, ¿qué es interesante de contar? ¿Qué es lo que tengo para contar y que a los otros les gusta y que a mí y yo también tengo ganas de contar en serio, ¿no?
Pero, Y ese no, sería perdón, perdóname. no, 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 después la dificultad es esta, ¿no? Decir, bueno, a ver, depende también cómo es cada coordinador o lo que fuera, ¿no? Pero eh, mm, como respetar lo que el otro dice, escribe, cuenta, eso sí hay que entrenarse, digamos. Claro. Y ese primer momento, ¿cómo se define? O sea, ¿hay un tema que se discute y se consensúa? ¿O cómo es ese momento inicial? Tiene mucho que ver con el encuadre de la convocatoria. ¿A qué nos juntamos? Sí, Si yo junto y convoco docentes, vengan a escribir su experiencia, un poco, a ver, repetime la pregunta, porque me parece. no, ¿cómo es? O sea, ¿se consensúa algún tipo de, Esto, de tema o cómo no, se por eso, trabaja? depende un poco la convocatoria. Si la convocatoria es vengan a escribir, bueno, escribimos sobre lo que tengan ganas y lo que el grupo va definiendo, qué sé yo. Ahora después, hay otras convocatorias que son más específicas. Hay una compañera que se llama Cecilia Tanoni, que también está en otro nodo acá en el sur. Por ejemplo, convocó miembros de los gabinetes de orientación escolar, de los equipos de orientación escolar. Bueno, ahí estaba claro que lo que iban a escribir era sobre experiencias de trabajo en gabinetes, ¿no? Sí, puede ser que alguno se haya colgado y dijo, no, yo quiero contar cuando era maestra lo que me pasó. Bueno, puede ser que haya pasado, no sé. Sí, 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 sí. Yo por eso te digo, el último que convoqué de bibliotecarios era para que cuenten experiencias de bibliotecarios. Alguno quiso contar algo que le pasó cuando era maestro, qué sé yo. Bueno, bien. Pero un poco también en el grupo vas definiendo qué contar. Entonces, esto siempre lo hablamos con Daniel. Hay como convocatoria, a Daniel le gusta más la convocatoria como más abierta, Abierta. Mm, ¿sí? A mí me gusta más decir, bueno, a ver, juntemos profesores de matemática y que escriban profesores de matemática. O juntemos, no sé. Bueno, Daniel hizo talleres con no, ¿cómo se llama? Directores de centros de formación profesional. Y había como un tema en el aire, ¿viste? claro, Como una definición grupal acerca del más o menos un enmarcamiento de qué vamos a hablar y que tal vez no tenga mucho sentido estar hablando o escribiendo. Entonces, creo que tiene que ver con la naturaleza de la convocatoria. ¿Mm? Hubo convocatorias muy grandes donde juntaban a todas maestras jardineras a escribir relatos, maestras de educación infantil a escribir relatos. Si bien estás poniendo como un límite, son maestras de educación inicial, ahí podía haber de todo. No es lo mismo que hagas un taller con profesores de música que trabajan claro, en el nivel claro, inicial. Seguramente claro, la discusión, los temas, las experiencias van a tener que ver con eso. claro. Y lo que me comentabas antes, no, bueno, tanto de los bibliotecarios como los alfabetizadores, que también me Sí, comentaste antes, ¿no? sí, esa fue como específica. Es decir, escribamos relatos sobre enseñar a leer y escribir. ¿Cómo es enseñar a leer y escribir? Y ahí habíamos pensado como una vuelta al dispositivo eh, más específico, qué textos escribir. Les proponíamos 3 textos distintos, un poco para acercarse a la escritura y también a pensar sobre estos temas. Sí, eso, bueno, me interesa muy especialmente porque yo soy profesora de alfabetización, entonces pienso, ¿no? Que cómo puede ser interesante para estos maestros, maestras, alfabetizadores y también para los que se están formando, ¿no? Como, Sí, te digo como que maestros. lo que más los usan son las- los profesores de práctica del lenguaje que están en los institutos, Ujú. ¿no? Como que le dan a leer estas experiencias
a los muchachos, a las muchachas que se están formando. Eso puede ser. ¿Tenés algún retorno en relación a eso? Sí, sí. Sé que lo siguen trabajando, me cuentan que pasaron casi 10 años de eso y la experiencia la siguen trabajando. Yo la tomé de distintos lugares, porque trabajé el tema de cómo aprendí a leer y escribir, o cómo, Como cada uno, ¿no? cómo cada uno aprendió a leer y Sí. escribir, cómo, cómo aprendí a leer, cómo me inicié en el mundo de la lectura, quiénes fueron mis mediadores de lectura y demás. Después otro texto que es cómo aprendí a enseñar a leer y escribir, que es un poquito más difícil de pensar. Y después una experiencia de enseñar a leer y escribir. Entonces, bueno, ahí sé que esos textos los están usando y a mí me parece, no sé, re importante a nivel epistemológico eso, porque siempre, bueno, si vos te dedicás a alfabetización, ¿viste? O hablan los de conciencia fonológica, o hablan los constructivistas, se pelean entre ellos, se ningunean entre ellos, y en el medio están los docentes Que llevando nunca adelante, saben bien qué hacer, sí. sí, o llevando adelante experiencias, No se sabe, haciendo, claro, claro. y Sí, me sí. parecen interesantes, ¿no? Algunas son más para un lado, otras son más para el otro, pero aparte, no sé si vos alguna vez trabajaste como maestra enseñando a leer y escribir, es una experiencia, ¿no? Que el otro adquiera el código, que el otro. Es un, Es y una me parece que, experiencia bellísima claro, es una experiencia y vital, compleja, claro. vital y cultural, ¿no? De sumar de integrar al otro a la cultura, de traerlo a nuestra cultura, pero esto que habla la Rosa, ¿no? Algo que nace, lo nuevo que nace, pero a la vez nace a un mundo que ya está, ¿no? Y me parece muy interesante pensarlo desde ahí. Sí, esto que decías, ¿no? De la pelea teórica, que por lo menos en Brasil es muy fuerte, creo que acá también, porque estuve hablando con profesoras de otras, de la UNIPE, con los que estamos trabajando también y pensando esta cosa de la alfabetización. Y en Brasil es fuertísimo y estamos en un momento ahora muy complejo porque al final cada uno hace lo que puede y que se despertó tu familia. Y hay que adaptar dentro de nada. Y entonces, bueno, creo que sí, lo que podemos recuperar, ¿no? Por lo menos yo empecé a trabajar esto con mis alumnas del profesorado, digamos, es empezar a conversar con los maestros que están en las clases, ¿no? Ujú, Alfabetizando, y que también hablan de teoría a partir de las prácticas, ¿no? Y bueno, es lo que nos está haciendo pensar muchas cosas más, ¿viste? ujú. Que los propios que la propia teoría en sí misma, ¿no? Y bueno, y por eso me empecé a interesar por el tema de la red. Bueno, que Ah, hay, por ahí llegaste a la red, digamos. claro, porque, bueno, empezar a pensar, obviamente Daniel fue mi compañero de facultad, fuimos compañeros de Ciencias de la Educación, lo conozco hace muchos años, sé lo que hace, en fin. Pero bueno, me interesaba pensar cuál es el lugar de la experiencia en la formación, ¿no? Ujú. De los futuros maestros y maestras. Y así fui empezando a interesarme cada vez más por esta red y bueno, y cómo se puede pensar esto en la formación, ¿no? Principalmente. Sí, hay dos aspectos. Uno es esto del trabajo casi personal, de la narrativa, pero que también es grupal y demás. Y otro el trabajo en red, Ujú. el trabajar en red, aunque no sea desde la narrativa, ¿no? Haber unido Sí, estas dos cosas también le da mucha potencia, porque también como formación de profesional, entender el trabajo en red es muy formativo. sí, porque es un trabajo muy solitario también, entonces es interesante, ¿no? Esta posibilidad de compartir con otros, Ujú. ¿no? No, y aparte, otros profesionales siempre se piensan
con otros, siempre están en congresos, jornadas, y eso es lo que los actualiza y los pone. Y bueno, creo que los maestros tenemos que pasar por lo mismo. Claro, exactamente. Y entonces a vos te parece que son experiencias productivas, muy productivas, ¿no? Son formativas, sí, formativas, muy Formativas. formativas, muy formativas. No en términos, tal vez, no, o no en términos, o si se quiere, se podría cuantificar, pero no importa tanto si el tipo escribió 2 textos o escribió un texto, Claro, claro. ¿sí? Si escribió, publicó, estuvo con otro, conversó, qué sé yo, es probable que también eso le sirva, haga ese trabajo en la institución, promueva eso en la institución, promueva eso en el aula. Y entonces eso ya es formativo. Seguramente. Algunos piensan, bueno, me acuerdo, Mariano Narodowski decía, bueno, por lo menos van a aprender a escribir sin falta de ortografía, decía. No voy a comentar eso que me acaba de decir Gabriel. Claro, Prometo. él veía esa ventaja en llevar adelante la narrativa pedagógica. Y bueno, y para nosotros decimos, bueno, aprovechemos, porque él era uno de los jurados para la aprobación de ese proyecto. Entonces, sí, También puede tampoco está ser. tan mal, tampoco está tan mal, bueno, que Puede ser. practique, esa idea de práctica, ¿no? De Sí. práctica para mejorar algo, o que haciendo algo lo reforzás. En realidad era ponerse con otros a escribir, con otros a leer qué están haciendo los otros, cómo lo llevan adelante. Y algo que también es interesante es que es tan singular la actividad que a veces 2 personas haciendo lo mismo y contando lo mismo hacen un relato distinto. Entonces aparece algo nuevo, ¿sí? Yo siempre cuento lo mismo, pero, por ejemplo, gente que quiere contar el proyecto de radio que hizo en la escuela, ¿no? Y que piensa que descubrió la pólvora. Pero en realidad descubrió la pólvora porque es su experiencia. Seguro, Y es claro. eso lo que es interesante la narrativa. De que cuentes tu experiencia. Y no solamente lo que sentiste, los sentimientos, sino, no, qué descubriste, qué cosas nuevas, qué caminos nuevos encontraste eh, para esa actividad que hiciste, qué te dijeron los pibes, cómo lo vivieron. Y eso es un instrumento muy sensible que otras investigaciones no detectan, no Sí. cogen. No profundizan, no tocan, ¿no? Claro. No son sensibles a eso. Claro, claro, claro. ¿Mm? Y a Y veces sí nos quedamos cortos de números. Bueno, lo lamento, qué sé yo, de busquen números de, ¿qué decís? De números de producciones, números de de... producción, de números de gente, ¿viste? Bueno, lo lamento, busca otro dispositivo. Si tenés otro dispositivo mejor, hacelo. Claro, claro, claro. Pero que transforme así, que la gente se comprometa tanto y se entusiasme tanto, hay pocos, ¿eh? También hay mucha gente que dice, no, ¿para qué esto? No me sirve, no me No gusta, le no interesa, me sí. interesa. Bueno, pero que haya habido un movimiento, que hace 20 años que estamos con esto, y que cada vez hay más gente que quiera saber de qué se trata, que quiera transitarlo, que le guste, que vea que algún lugar lo va a llevar. Ojo, no a todos les pasó eso. Para nada, Ah, para nada. Es muy, muy valorable y eh, ¿cómo fue el año pasado? El año pasado fue un año muy complejo, ¿no? Porque sí, sí, sí. ustedes consiguieron seguir produciendo, seguir pensando en ese año tan caótico. A ver, desde este centro de investigaciones educativas, de formación de docentes, de formación permanente, se impulsaron un tipo de actividades desde el gobierno del Estado. Se impulsaron una serie de actividades que tenían que ver con poner en común, poner en diálogo lo que se estaba viviendo, lo vincular y qué sé yo.
Y algunos de los docentes que trabajan conmigo, que son miembros de la red, pudieron trabajar la escritura de algunas escenas, de qué sintieron, que estaban viviendo y cómo lo estaban viviendo, y lo escribieron. Hay una compañera que se llama Nora Catoira, que trabaja conmigo, que es miembro de la red, de otro nodo, pero trabaja conmigo acá en el centro. Ella llevó adelante estos procesos de escritura de maestros que estaban en plena pandemia, en el peor momento de la pandemia. Bueno, no peor, no, porque me parece que ahora el peor es ahora. Eso dicen, sí. Lo dicen, pero el invierno del año pasado encima era una situación nueva. Claro, mucho En algunas miedo. localidades de Avellaneda fue el primer lugar donde cerraron un lugar, no sé si te acordás. No estaba acá. Un lugar que era como un barrio, una colonia, un barrio popular, que cerraron porque se contagiaron todos ahí. Entonces el gobierno intervino cerrando. Entonces había todo un discurso de la prensa de que no había libertad, qué sé yo, y, no, y la situación era grave además porque la gente no podía salir del barrio y los maestros sufrieron mucho todo eso. Bueno, justo con esos maestros trabajó con orientadores escolares, trabajó Nora y escribieron. Y después yo lo que hice fue, a propósito de que estamos conectados con otras redes y colectivos, no necesariamente de narrativa, pero sí de investigadores escolares, hicimos un proyecto que se llamó Cartas Pedagógicas, que fue escribirnos cartas entre docentes, y escribieron más o menos, eran 20 de México, 10 de Argentina, 3 o 4 de Brasil, 2 de Uruguay, así. Bueno, se armó un grupo donde nos intercambiamos cartas vía correo electrónico, pero la idea era que no tuvieran el correo, no tuvieras el correo de quien le escribís, correo electrónico, sino que escriba la carta y la mandes y el otro la recibe. Porque si no, iba a pasar como que, bueno, nos escribimos como ahora, bueno, y lo importante acá era, bueno, tratar de respetar este código de las cartas, ¿no? Y centralizar esa producción esté en algún lado disponible. ¿Y qué tenían? ¿Un mail específico donde iban? Es donde nos mandábamos, donde hicimos el intercambio, y es un experimento, porque primero tenés que escribir una carta y no sabes a quién le escribís. Claro. Es una carta de presentación y se la mandamos a 3 personas. Y esas 3 contestaban la carta, ya le contestaban del que habían recibido. Sí. Y mantuvieron contacto con esa persona. Y así hicimos 2 o 3 intercambios y después un intercambio de despedida, y después sí nos encontramos en un Zoom. ¿Y se vieron? Y nos vimos ahí. ¡Qué lindo! Y nos vimos ahí, sí. Sí, estuvo muy lindo. Y hay ya como, no sé, un montón de cartas escritas, pero están ahí. La idea, después, como que no hubo tiempo bueno, de organizarlas. Y... o de ver qué hacer, ¿no? Pero esto es muy de la academia, decir, bueno, tengo este material, entonces... ¿Qué hago con este material? Y bueno, a veces no puedes, si quieres no haces nada. Claro. Pero yo no tengo el compromiso de tener que hacer algo, ¿viste? Creo que se llama CAPES, el sistema de... Sí. Ustedes no tengo que rendirle cuentas a CAPES. Nosotros le tenemos que rendir cuentas todo el tiempo. Claro. No hice nada, se escribieron, fue la experiencia de escribirse y ya está. Qué linda experiencia. Qué linda experiencia, Gabriel. Me parece hermoso poder mantener una conversación epistolar con
otro maestro, otra maestra de otro lugar. Para algunos nunca hay maestros muy jóvenes que nunca habían escrito. Claro. Y hay otros que se acordaban de su infancia cuando escribían cartas para alguien. Y después, bueno, aparecen los temas de estar viviendo lo que estamos viviendo todos, desde México hasta acá, encerrados cada uno y cómo estábamos viviendo esa situación. No sé, habría que repetirla ahora que estamos en otro momento. estamos en otro momento. Así que esa fue otra experiencia de escritura, por lo menos de que yo transité. Después hubo encuentros de Ateneos. Eso te quería preguntar y te dejo en paz. Mm. ¿Cómo fueron esos Ateneos? ¿Te acordás más o menos cuántos hicieron? Mm. ¿Y cómo se organizaron? A ver, hicimos dos cosas. Una fue un Ateneo como tal cual está descrito en el dispositivo, digamos, Sí, docentes, narradores que se juntan a leer textos, qué sé yo. sí. Que eso está grabado también. Y participaron gente de distintos nodos de la red y leyeron textos escritos, algunos en pandemia, otros antes. Esto, perdóname, presencial fue, Esto fue, no, siempre así, siempre virtual, sí. por Zoom. Y fue muy grande, no sé, hubo más de 100 personas compartiendo relatos. Este fue un encuentro de la red. Y después, como red de narrativas, a nosotros nos tocó organizar el encuentro del colectivo argentino. Mm. Y ahí también hay algo de relato, hay algo también de que muchos colectivos se están acercando también a la narrativa o trabajan desde ahí. Y ahí participamos de ese encuentro, pero además lo organizamos. Bueno, Gabriel, no te quiero robar más tiempo. Fue un placer enorme y te agradezco muchísimo el tiempo que me dedicaste a contar un poco la experiencia. Y te quería, bueno, pedir dos cosas. Una, no sé si te escribo acá mi mail, a ver si... Pará. Y decime que lo anoto. Bueno, es A. Berenblum. Pasa que mi apellido tiene una N en el medio, ¿ves? Sí. averenblum@gmail.com. Ahí te lo dejo por ahí. Sí. Si podés mandarme un poco de ese material, ese PDF de que me habías hablado, o lo que te parezca que pueda ser interesante. Sí. En principio, si querés, mirad mi canal de YouTube, es Gabriel A Roy. ver, Gabriel. Gabriel Roisman, ROIZ. MAN. Sí, te lo escribo también acá. Sí, acá me aparece tu nombre, Gabriel Eduardo Roisman, ¿no? Sí, pero creo que el de YouTube es Gabriel Roisman. Ok, Y eso hay es YouTube. varias experiencias que lo YouTube me dijiste, ¿no? YouTube. Sí. Ahí, Buenísimo. ahí hay un relato que está un poco oscuro, la maestra, que se llama Flores en el desierto. Ajá. Ahí hay una maestra que cuenta, que este está recontra republicado, que hay una maestra que cuenta enseñar a leer y escribir a una nena en educación domiciliaria. Qué lindo. Flores en el desierto se llama el relato. Sí. Genial. ¿No? Voy a entrar. Y ahí hay varios videos. Y hay otro que capaz que te interesa verla, que es una experiencia que también está publicada, que se llama La novela de la formación. O la novela de la residencia, algo así. Ya te pongo el link acá. Buenísimo. Apareció bueno, no importa.
Acá está. ¿Sí? No, te iba a decir que te puse mi mail acá arriba y apareció un 2 chiquitito, ¿ves? Ese Sí, por el 2 teclado, pero no es importa. arroba, es arroba. ¿Ah? Bueno, voy a copiar esto antes de que... Cualquier cosa también te pongo mi mail Dale. por si me olvido de mandarte las cosas. A ver, ah. ¿Y vos estás en UNERSI? No, ¿dónde estás? ¿Dónde? Perdóname. ¿En qué universidad estás? No, yo estoy en una universidad que se llama Universidad Federal Rural de Río de Janeiro. Es una universidad que queda a 90 kilómetros de la capital. Mirá qué interesante. ¿Y tienen educación? Tenemos educación, pero a partir del gobierno Lula, porque era una universidad agraria, ¿no? Ingeniería, agronomía, zootecnia, veterinaria. Y pusieron Y, pedagogía. ¿cómo? Hicieron pedagogía. Pusieron, Lula abrió todas las universidades, puso casi todas las áreas de humanas. Entonces, ahora tiene geografía, historia, letras, educación. Interesante. Sí, la verdad que es una universidad, ¿para qué pongo acá? ¿Cuál era el asunto? Esto que me mandaste, perdóname, este link, ¿ese es el link tuyo? Sí, Ah, ok, es el link de YouTube. ahí lo voy a poner acá. Gabriel. Ahí está. Así que bueno, es una universidad bastante interesante porque la carrera de educación tiene 15 años nada más, ¿no? Entonces está todo por Y, hacer. y que hay gente que viene gente que se dedica a actividades rurales y también son profesores. Sí, hay algunos que trabajan, viste, con el Movimiento Sin Tierra, Sí. MST, en los asentamientos y son profesores. Y hay otros, muchísimos, que no tienen nada que ver con la actividad rural porque la universidad ya no es más una universidad rural. Uh-huh. O sea, incluso quedó en una región que es urbana, ¿no? Pero bueno, lo que es muy interesante es que la gran mayoría de los alumnos son de la periferia, entonces para muchos de ellos es la primera experiencia familiar en una universidad pública, en una universidad, ¿no? Entonces es una universidad muy interesante, que suceden cosas muy interesantes, por más que sea lejos, ¿no? Uh-huh. Eh, que es lo más complicado porque realmente llegar hasta ahí no es fácil, pero bueno. Así que si querés, en algún momento, Algún si día te, vamos si a... te interesa, sí, podemos hacer algo juntos en algún momento. Hay una compañera también que está en una universidad, Cecilia Tanoni, que está en una universidad que la Arturo Jaureche, Sí, es en Florencio Varela. sí, Tiene como estas características así distintas, ¿no? A lo que es la Universidad de Buenos Aires, ponele. sí, que es muy interesante porque es realmente muy diferente. Uh-huh. Eh, yo sé que en la red, por ejemplo, hay gente en esta red, las universidades brasileñas, la gente de las universidades brasileras que están en esa red son de universidades eh, con Sí, más historia, ¿viste? Como más, otra tradición. claro, con más tradición, claro. Vos hablas con el Liceu, Sí, qué sé yo, no sé, está en otro mundo. sí. De Porque aparte, París a Bahía y de Bahía a Zipa y así. sí, Yo esa vida no la. Me encanta hablar con él, lo que aprendo, lo que escucho, pero mi vida pasa por otro lado, digamos. es Vamos que, al instituto, damos clases, tratamos que la gente lea un poco, ¿viste? Es otra lucha. claro, vos fíjate que incluso, bueno, porque
la Academia Brasilera es muy particular, es bastante diferente a la Argentina, ¿no? En particular porque siempre, viste, tenés que correr atrás del papelito, viste, de esto que decías vos, ¿no? De justificar todo lo que haces, lo Mm. cual es tremendo y tenés que producir todo el tiempo, que produzcas cualquier cosa, bueno. Y más ahora con el gobierno Bolsonaro se transformó en una cosa muy compleja, porque no importa lo que hagas en definitiva, ¿viste? Lo que importa es lo que mostrás. Mm. Entonces, la Academia Brasileña siempre tuvo esas características y ahora está eh, muy exacerbado esto, ¿no? Y como ese productivismo, etc. Sí, y aparte la dimensión Uf, como que se nos escapa a nosotros, ¿no? Porque ya hasta que entendí que estaban las estaduales, las federales, y ahora están ustedes, las rurales, y no, esta rural es federal, es federal. es federal. Pero bueno, entonces, rapidito, lo que te quería comentar es que inclusive dentro de la Academia Brasilera hay muchas diferencias, ¿no? Están más los que trabajamos, lo que vos decís, en formación en el auto, y lo que nos interesa es eso, ¿no? Y están más los que producen a niveles mucho más grandes y continentales, digamos. Mm. Entonces hay toda una disputa ahí medio compleja. Pero bueno, está bueno estar todos los días en el aula, es lo que a mí me gusta hacer. y te digo que siento hasta falta de eso en este momento. Sí, sí, sí. Porque además el Zoom termina desvirtuando algunas cosas. Es bastante difícil la cosa. Me terminé peleando con estudiantes por Zoom, cosas que jamás hubiera pensado, pero bueno, llegó. Sí, es difícil. Corté. Chao. Chao, sigo acá. Eso es lo que te permite el Zoom, ¿viste? Sí, qué bueno. Bueno, gracias. Ah, otra cosa que te Sí, quería pedir, no ahora, pero si por ahí me podrías recomendar algún maestro, maestra que te parezca que pueda contribuir un poco contándome su experiencia como maestro, maestra, escritor o escritora de narrativa. No ahora, pero si dale. ocurre, me gustaría también entrevistar a algunos docentes para, bueno, que me cuenten un poco Bueno, su dale. experiencia. ¿Está ¿Querés bien? una de estas bibliotecarias? ¿Querés? Sí, genial. Podría ser. No te digo que Sí, sí, sea sí, la sí. experiencia, pero es Me parece interesante. genial, sí, sí, Dale, sí. ese Así. seguro. Y después buscamos otro. Bueno, buenísimo. Gabriel, no te robo más tiempo. Feliz Día del Padre. Igualmente, gracias, che. Muchas gracias. Y después si me mandás El video. el video. Tengo Muchas que gracias. poner No, acá. no tiene que ser ahora, No, mandámelo no, después. es que tengo que, si cortás y no Corto. tenés la grabación, no te la guarda. Ah,